El título del mensaje de hoy es Fe con entendimiento. Fe con entendimiento. Por alguna razón, la gente piensa que si es racional y está fundado en la Biblia, no es fe. Que la fe tiene que ir más allá de lo que enseña la Biblia y en vez de utilizar los criterios bíblicos para la fe, utilizamos los criterios del mundo. Por ejemplo, confundimos pensamiento positivo que viene del hinduismo y de la nueva era que está de moda con fe. ¿Ves? Empieza con la confesión positiva. Yo confieso cosas y pasan. Porque mi boca las crea, ¿ves? Y yo las creo porque yo las digo y si yo creo lo que yo digo, Dios lo hace. ¿Ves? Entonces eso es hinduismo, eso no es cristianismo. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere hacer no lo hace, aunque usted lo confiese como quiera que lo confiese, siempre lo que se va a hacer es la voluntad de Dios. Eso es así, ¿verdad? Y así por el estilo, ¿verdad? Y usted oye hablar a la gente, no que si las vibras, que si nos ponemos todos de acuerdo, las vibras, que si esto, pues yo recuerdo, ya les he hablado de eso antes, en el partido de la cosa llama la tenista de Mónica Puig, que estaban transmitiendo por televisión, que ganó la medalla de oro, ¿verdad? Todo el tiempo el locutor que estaba transmitiendo decía, no, vamos a unir las vibras, porque si unimos las vibras, Mónica va a ganar. Y ganó no por las vibras, sino porque jugó mejor que la otra. Porque si fuera por las vibras, los que inventaron eso fueron los de la India, el pensamiento por la meditación, lograr cambiar la realidad por medio del pensamiento y la meditación. Pues ellos no perderían nunca ningún evento y casi nunca ganan uno. Porque ellos que inventaron eso son más de 1.000 millones. ¿Tú te imaginas 1.000 millones uniendo las vibras? No perdería un evento. O sea que, pero caemos en eso, hacemos una iglesia media supersticiosa. No fundada en la palabra, sino fundada en tradiciones y cosas de los hombres. Y aquí yo tengo un compromiso. Yo sé que los mensajes inspiracionales les suelen gustar más a la gente, porque apelan más a las emociones, a los sentimientos, al sufrimiento, el dolor, ¿verdad? Me toca, me habla del problema cotidiano, ¿verdad? Me habla de cosas que me llenan de emoción, lloro. Y los mensajes didácticos o de enseñanza, pues, algunos no deciden ni predicarlos. Porque, pues, a veces uno puede pensar que
que predica para el consumo de la gente. Y yo he entendido hace tiempo que lo que el profeta verdadero predica a Dios. Usted dice, pero a Dios, si a Dios sabe lo que Dios no tiene que predicarle, porque Dios no se tiene que convertir ni nada, ¿no? Lo que yo quiero decir es que el que tiene que sonreír cuando uno predica es Dios. Porque uno está diciendo lo que Dios quería que uno dijera. Si a la gente no le gusta, pues, que no le guste. Así funcionaron los profetas de toda la historia, los verdaderos profetas. Muchas veces le decían al pueblo lo que el pueblo no quería oír. Y ustedes van a ir cautivos a Babilonia, los enemigos grandes de ellos, y van a perder la guerra. Ah, pero mira, y hasta presos los metían. Mira ese profeta diciendo, Dios les mandaba decir eso, el pueblo no quería que le dijeran eso, querían que los hebreos iban a ganar, que eran invencibles, que era el pueblo de Dios y nunca iban a perder. No, Dios por la dureza de su corazón van a ir cautivos a Babilonia. Y presos los metían y todo, pero eso es lo que Dios le mandó a decir. Eso decía. Así que yo tengo la responsabilidad de tener una iglesia educada, formada bíblicamente. Y eso es lo que voy a hacer en el día de hoy con algunos conceptos que son bien peligrosos y yo quiero traerlos a la luz en el día de hoy. En Primera de Juan, capítulo 5, del 13 al 15, nos ponemos de pie para leer. Primera de Juan 5, 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mire ese verso, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, está condicionado, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, llévanos de la mano. Señor, queremos aprender de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Inevitablemente, a través de la historia, cuando uno escoge predicar la palabra de Dios, va a estar en conflicto con la misma gente, con la gente que también está haciendo eso, que está diciendo que está predicando la palabra de Dios. Cuando se levantaba Jeremías, pues habían otros profetas que decían que ser profetas de Dios, que decían lo contrario a lo que decía Jeremías. Entonces estaba el rey escuchando, Jeremías profetizando destrucción, cautiverio, y otros profetas diciendo vamos a ganar la guerra y vamos a eso. Entonces el rey decía, pero ¿verdad? Y casi siempre pagaba el que profetizaba lo que la gente no quería escuchar, aunque fuera la verdad. Entonces nosotros en esta iglesia somos enfáticos en combatir algo que consideramos una herejía y que no queremos que entre a esta congregación, porque es peligroso. Hay cosas que tenemos de diferencia a las iglesias que no son relevantes, no son trascendentales. Pues aquel cree que la salvación se pierde de esto porque es por obra, el otro cree que la salvación es por gracia y que es para siempre. Bueno, tenemos una diferencia, pero aquel es cristiano y yo soy cristiano y pues no entiende bien lo que es la gracia, el otro no lo entiende bien y bueno, y hay unas diferencias, pero ambos, ¿verdad? No es algo trascendental, aunque sabemos lo que dice la Biblia, claro. Pero hay cosas que son peligrosas. Y aquí somos enfáticos en combatir la herejía, así le llamo yo, de declarar y decretar cosas porque supuestamente la palabra de fe logra que Dios haga nuestra voluntad. Y eso ha entrado a la iglesia. Jesús nos enseñó a orar pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Así es el Padre Nuestro, la oración modelo. Pero esa oración, según la nueva modalidad, no sirve. Porque dice que Dios haga su voluntad. No, la modalidad es, yo decreto esto. Tú eres Dios. Y yo decreto sano, te declaro sano. Te sentaste en el trono de Dios y ahora tú declaras sana a la gente.
Y como tú lo declaraste con tu boca, y viene una teoría que viene mucho de Latinoamérica, no la buscan en la Biblia, lo buscan en los profetas y apóstoles de Latinoamérica, de allí es que sacan las doctrinas, no la sacan de la Biblia. Entonces viene esa doctrina de que el rema, tú declaras el rema y Dios lo hace. Entonces tú entras en una herejía terrible sin darte cuenta, bien peligrosa. Bien peligrosa, y nosotros somos enfáticos en combatir esa práctica, porque el endiosamiento es el origen de todos los pecados. Mira lo que estoy diciendo, el hacerse Dios es el origen, el primer pecado cometido, no se cometió en la tierra sino en el cielo, y precisamente fue un ángel llamado Lucifer, lucero, que es el ángel de gran luz, ángel hermoso, poderoso, quizás el primero de todos los ángeles, que quiso ser como Dios y se rebeló y quiso tomar el lugar que solamente a Dios le corresponde, y logró que muchos ángeles le siguieran en esa rebelión y fueron expulsados de Dios, y ese lucero se llama Lucifer, que quiere decir ángel de gran luz, y los ángeles que se fueron con él son los demonios, potestades, principados, que es el reino de las tinieblas. Precisamente por el autoexaltación y querer ocupar el espacio que solamente a Dios le corresponde. En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, nos habla de esa situación utilizando al rey de Tiro, como si lo estuviera hablando al rey de Tiro, pero cuando tú analizas lo que le dice al rey de Tiro, tú te das cuenta que no puede ser un rey humano, porque ningún rey humano tiene las características que dice aquí. Satanás sí las tenía como ángel, pero ningún humano tiene las características. Quiere decir que alegóricamente le está hablando, describiendo la rebelión de Satanás. Y dice en Ezequiel capítulo 28, verso 12 en adelante, le escribe el Señor, dice así, lo que Dios le dice a Ezequiel que escriba: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile así, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Un humano sello de perfección. Así era Satanás antes de caer, pero ningún humano. Dice la Biblia que todos los humanos somos pecadores. Así que no estaba hablando de verdad. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Pero si el rey de Tiro vivió cientos, miles de años después de Adán, ¿cómo que estuvo en el huerto del Edén? Pero Satanás estaba allí, pero el rey de Tiro no. O sea que no está hablando del rey de Tiro realmente. En el huerto estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande. Dios, pero el rey de Tiro no era un ángel. Querubín es un ángel. Ese es el nombre. Los ángeles, o sea, es querubín. Tu ángel grande, está diciendo. O sea que obviamente no está hablando de un rey terrenal. Está hablando de Satanás. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea que tampoco puede ser un ser humano. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Es una descripción de otras que hay que apuntan a describir lo que pasó en el cielo antes de existir el ser humano. Eso ocurre antes. Por eso cuando la creación del ser humano, ya Satanás estaba allí y tienta al hombre porque él es mucho, antecede por mucho la creación del ser humano. Así es que el enaltecer el corazón y querer ser Dios
es el primer pecado, el origen de todos los pecados está en ese acto de enaltecerse y querer ser Dios, y comenzó en el cielo, no en la tierra. Cuando Dios crea al hombre, el tentador, Satanás, está allí para destruir esa creación y romper esa unión del hombre con el ser humano, y le ofrece estas palabras a Eva, y Adán también las acepta en Génesis 3, del 1 al 5. Dice, pero a la serpiente, otra vez hablando de Satanás, pero Satanás, la serpiente, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, o sea, Eva, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis. Entonces Satanás, la serpiente, le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Exactamente el pecado de él, de que ser como Dios, le dijo al ser humano, tú vas a ser como Dios. Y a ellos les gustó la idea. Y les sigue gustando a los seres humanos todavía. Cuando tú oyes a alguien por ahí decretando y declarando cosas que van a pasar porque su boca lo dijo, estás practicando un ministerio satánico, peligroso, que la Iglesia Bautista de Glenview no va a entrar en eso. No vamos a entrar a eso. Suena como que es más fe. Ese es el problema de las cosas que son falsas. A veces parecen mejores que las verdaderas. Eso de que yo pueda decretar sanidades a la gente, qué bonito suena eso. Oye, el pastor Pereira ora por los enfermos, creyendo que Dios los puede sanar. Pero ese otro pastor no tiene que orar, él decreta que están sanos. Eso tiene más fe que el pastor Pereira. Y hay gente que se cree todo eso. Claro que los que se le van muriendo de lo que ellos están decretando, yo sigo decretando, se me siguen muriendo, pues yo sigo decretando. Como dije los otros días, de esos que decretan por ahí, decretaron que el huracán María no venía, miles de puertorriqueños que están en esa doctrina y cancelaron. Yo cancelo todo viento y yo declaro que el huracán lo desvío en el nombre de Jesús, y yo decreto que no viene porque yo cancelo, yo decreto, yo estoy todo. Oh, qué tremendo. Y las planchas volando. Y yo decretaba que no venía, pero vino. Porque usted no decreta nada. Bájese de esa nube. El soberano de la tierra es el Señor. Y Él hace cualquier cosa. No estamos cuestionando el poder de Dios. Puede levantar muertos, puede sanar cualquier enfermedad. No estamos decretando nada, no estamos declarando nada de eso. Eso no es lo que estamos enseñando aquí. Ni estamos enseñando en contra de la oración. Todo lo contrario, promovemos la oración, no la arrogancia. Y la iglesia tiene que ser educada. Porque la gente, tristemente hablando, en muchas iglesias es como ovejas llevadas al matadero. Tienen tus doctrinas de la televisión y de los apóstoles de Sudamérica, no de la Biblia. Y cuanto error hay que les gusta y les suena bonito, ellos empiezan a practicar eso en la iglesia, sin pasarlo por la Biblia, ¿verdad? Ok. Si Satanás quiere volver otra vez en los últimos tiempos a traer el pecado que trajo al principio, tú serás como Dios. Iglesia, tú serás como Dios, y tú abrirás tu boca y confesarás y declararás, y Dios hará lo que tú digas, porque tu boca tiene poder de creación, porque es el rema. El logos no sirve, porque ahora los apóstoles de ahora tienen palabra de Dios igualita que esta, con la misma autoridad. Eso andan diciendo por ahí. El que se lo quiera creer, que se lo crea. Pero la iglesia bautista de Glenview no va a entrar en esa zambumbia, no vamos a entrar. No.
en el nombre de Jesús. Otros errores. Hoy venimos a hablar de errores doctrinales para que nosotros como iglesia, yo tengo que educar y formar, porque tengo una responsabilidad como pastor de enseñar la verdad como está en la Escritura. Otro error. La interpretación errónea de que la sanidad del cuerpo es parte de los beneficios de la cruz, utilizando un verso, lo cual es una terrible manera de hacer hermenéutica. No se hace hermenéutica, no se interpreta la Biblia por un verso, especialmente cuando ese verso está mal interpretado. Pero aunque estuviera, no se hace, hay que ver el resto de la Biblia y el contexto del capítulo de que está hablando. El error de interpretación de que la sanidad del cuerpo es parte de los beneficios de la cruz, es decir, es posicional. La sanidad del cuerpo es posicional. ¿Cómo es posicional? Por ejemplo, ¿qué es posicional? A todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es un absoluto. Si tú le recibes a Cristo, crees en su nombre, le entregas tu vida, lo recibes, tú eres cristiano, naces de nuevo, es un hijo de Dios. Es un absoluto. A todos, dice. Eso es un beneficio para todo cristiano. Tú te arrepentiste, le diste tu vida, le diste tu corazón a Jesús, tú eres salvo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Pero ellos utilizan, los que están en esa doctrina, unos versos que hay en Isaías, capítulo 53, del verso 4 al 6. Está más largo, pero lo vamos a leer de ahí nada más. Jesús está escribiendo Isaías, profetizando la venida de Cristo y el sacrificio de Cristo. Está profetizando 600 años antes de Cristo, más o menos. Está profetizando lo que iba a hacer Jesús. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahí es que se pegan. Y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Está hablando, la razón de sus heridas fue nuestras rebeliones, nuestros pecados. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, la paz con Dios, fue sobre él, la culpa vino sobre él, y por su llaga, por su sufrimiento, fuimos nosotros curados. La palabra curados tiene que ver con la salvación, con el perdón de los pecados, que es el contexto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, sigue hablando del pecado. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El contexto claramente especifica que está hablando de la muerte de cruz, que limpia pecado, la enfermedad del pecado. No está hablando de sanidad del cuerpo ahí, aunque usa la palabra enfermedad. De hecho, usted busca la Reina Valera del 1909 y dice, muchas veces en vez de salvación decía, recibiréis salud en vez de salvación, porque esas palabras se pueden utilizar indistintamente. ¿Cuál es el problema de usted decir que, primero, todo lo que implica esto? Lo que implica esto es que el que predica eso es como los que pronostican el tiempo ahora, que nunca pierden. Cuando McDowell, la mayor parte de los que están aquí no saben ni quién era McDowell. ¿Quién no saben quién era McDowell? El americano que hacía el pronóstico del tiempo hace 50 años atrás. El aguacatito dice que mañana va a llover y que... ¿verdad? Pues McDowell, para aquel tiempo se decía mañana va a llover o mañana no va a llover. ¿Qué pasaba? Que entonces venía y él decía que iba a llover y no llovía, y el pronosticador quedaba mal. Pero entonces inventaron algo. Dice, hay 40% de posibilidades de lluvia. Si llueve, él dice, te lo dije que había un 40% de lluvia. Si no llueve, dice, ese era el otro 60% que yo te dije que no iba a llover. Yo no pierdo. Pues esa gente que anda con el jueguito de la sanidad como un posicional, ellos declaran sanidad. Si ocurre
y tú te sanas, se atribuyen que fue Dios el que te sanó, no fueron ellos, dicen, lloré y se sanó. Si tú no te sanas, dice, es que él no tuvo fe. La culpa es del que no se sanó, porque si hubiera tenido fe se hubiera sanado. O sea que tú no pierdes nunca. Siempre, tú sales como... Entonces, la realidad es que hay que estudiar la Biblia completa. Mira estas dos situaciones para que tú veas cómo tú te colocas en una posición de conflicto con los mismos escritores de la Biblia. En 2 de Corintios, capítulo 12, del verso 7 al 10, el apóstol Pablo habla de que él tenía un aguijón en su carne. ¿Qué era el aguijón de la carne de Pablo? ¿Algún padecimiento de algo? No sabemos, porque él no dice cuál era ese aguijón. Y dice que él le rogó, un apóstol, le rogó al Señor que se lo quitara. Parece que le dolía, le molestaba, le perturbaba, no dice. Pero dijo, le he rogado 3 veces. Y Dios le dijo, no, Nines, tú eres apóstol y todo, pero te voy a dejar con el aguijón. Y Pablo creció. Dice, ahora yo entiendo, ahora yo dependo más de Dios, porque en mi debilidad yo tengo que orar más. Y me he acercado a Él por mi necesidad, mi debilidad. Lo que ha hecho es acercarme a Dios. La gente madura, cuando Dios le dice que no, se acercan a Dios. La gente inmadura, cuando Dios le dice que no, se rebelan y no vienen más a la iglesia. El que está enfermo y camina hacia la muerte y Dios lo sana, gloria a Dios. Pero si es una persona madura y ora como Pablo y Dios no lo sana, pues en su medio de su agonía y de su acercarse a la muerte, se acerca a Dios. ¿Ve? Así es que funciona la gente madura. ¿Qué le pasó a Pablo? 2 de Corintios 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. No dice cuál es. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Algo que le produciría mucho sufrimiento. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Un apóstol le rogó al Señor que le quitara lo que le aguijó en la carne. Y Dios me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo concluye, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Al apóstol Dios le dijo que no. Lo que pasa es que el apóstol no tenía la fe que tienen los declarantes de ahora. Él tenía que declarar sano. O no debiera haber sido apóstol. Debería uno de los de ahora ir para atrás y ser apóstol porque tiene más fe que Pablo. Otro verso que te pone a uno en 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 23. Mira el consejo, escribiendo también el apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo, un hombre de Dios, que hay 2 libros en la Biblia que llevan su nombre. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Oh, Dios, espérate. Pero Pablo le está recetando vino como un remedio, porque Timoteo siempre estaba enfermo, parece que principalmente del estómago. Quizás era de esas personas que tenía problemas con el agua. Hay una enfermedad que se le llama diarrea del viajero, que es que la misma bacteria que hay aquí, el mismo coliforme que hay aquí en el agua, pero otra cepa diferente. En cada país las cepas son diferentes de la misma especie de bacteria. Y por lo tanto produce antígenos diferentes, a los cuales tú no tienes inmunidad. Y se llama diarrea del viajero porque tú llegas a un país latinoamericano, en Europa, en África, y tomas un poquito de agua, y la que se toma todo el mundo allí todos los días y no le pasa nada, y tú llegaste y para el baño que vas. Porque tú no estás acostumbrado a esa bacteria. Pero hay gente que son hipersensibles, son débiles, tienen una resistencia baja,
Y aparente, allí en la fuente de agua de las ciudades se bebían los animales, la gente se lavaba las manos, estaba la bacteria botada. Los que tomaban agua allí, yo estuve en Bangladesh, al lado de la India, estuve en una bahía, que yo cogí una infección allá, una amibiasis allá. Después estaba temblando en el hotel con una fiebre altísima. Entonces, yo vi una cloaca de aguas negras salir en esa bahía, entrar, salir por ahí un tubo, y a 10 pies, 15 pies había un bote a mitad de hundir y había gente lavándose la boca ahí con esa agua. Usualmente en esos lugares hay una mortalidad infantil como del 30, 40, 50%. Los niños no se mueren por montones, pero los que pasan la adolescencia y no se han muerto, comen virus de hepatitis, saben a chuleta, las de eso de la tifoidea saben a bistec, porque eso tienen inmunidad, super inmunidad, porque desde que nacieron están comiendo eso y salieron fuertes y no se murieron. Y ahora, pues yo lo que hice fue, se me olvidó y me lavé la boca con agua del hotel en el baño, y ahí quedé. Los demás se fueron a seguir, a retratar. Después fuimos a Calcuta a retratar los muertos que llevan en coche, los recogen por las calles para quemarlos en la orilla del Ganges. Y yo no pude ir porque yo me vine con la fiebre de Bangladesh en el avión, iba temblando. Me tuve que quedar en el cuarto y no pude ver los carros de caballo llenos de cadáveres que recogen por las calles y les pegan fuego en la orilla del Ganges. Yo no pude ir a ver porque estaba en una... Pues Timoteo era enfermizo. Me imagino que Pablo, imagínate, los apóstoles orarían por él, le pusieron las manos, le pusieron los pies, le echaron aceite, ayunaron por Timoteo. Pero para Timoteo Dios tenía la misma receta que para Pablo. No. Pues Pablo, que era un hombre entendido, dice, pues a Timoteo le pasa como a mí. A mí el Dios me dijo que no, y a Timoteo le dice que no. Mira, Timoteo, como el vino tiene un poquito de alcohol y se mueren las bacterias, la única manera que tú vas a poder seguir adelante es tomando vino en vez de agua. No escojan esa receta a los bocachones que hay por ahí. No, porque por ahí hay unos que están saliendo y dicen, pues yo esta es la iglesia que yo estaba buscando, olvídate. No. No era que se tomara 2 botellas de vino en cada, como dice, que es tomar un vasito de vino en cada vez. No estaba hablando de que. Así es que lo que estamos viendo es que cuando tú pones la sanidad como posicional, como que es un derecho y tú pones a un apóstol que no es sanado él, y pones a un que no puede tampoco él, y los demás apóstoles orando y todo, no pueden, Dios no le da la sanidad de Timoteo. Tú preguntas que hay un problema. O yo tengo como escritores de la Biblia un montón de incrédulos que no tienen la fe que tienen estos de ahora, o estos de ahora están concluyendo cosas que no son la conclusión correcta. Por sus llagas fuimos curados. No está hablando de sanidad del cuerpo, está hablando de sanidad de los pecados. Y ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y cuando dice ahí, describe Apocalipsis, la cielo nueva, la tierra nueva, habla que ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedad. Todas las cosas que implica el que Cristo venció, y que al final de los tiempos la iglesia no existen males, ni demonios, ni dolores, ni enfermedad, ni nada, porque en la gloria no hay nada de eso. Sí, Cristo lo conquistó, pero en este cuerpo y en este mundo no vamos a lograr vivir sin la presencia de las enfermedades, que son parte de la vida y de la vida de los grandes líderes de la iglesia, como hemos visto aquí hoy. Pues yo no me voy a poner a predicar y a promover algo que es una mentira, porque suene bonito o porque lo dijo uno de esos apóstoles de Sudamérica, que es lo que están haciendo aquí ahora. ¿Ah?
Y Jimmy, siempre te cojo de ejemplo, culpa tuya, tú te sientas al frente. El precio es que siempre te cojo a ti de ejemplo. ¿Ah? Entonces, como yo creo que la enfermedad viene automáticamente con el cristianismo, como Jimmy es cristiano, pues yo lo declaro sano. Y si no se sana, como pasa muchas veces, oye, pero tú declaraste sano a Jimmy no se sanó. Dice, no, pero lo que pasa es que Jimmy no tenía fe, si hubiera tenido fe. Entonces yo quedo bien y el que queda mal es el pobre Jimmy. Además de enfermo, le echó la culpa también a él. Aquí vamos a estudiar la palabra, a vivirla de una manera como está enseñada en la Escritura. Otro ejemplo donde uno hace y concluye cosas diferentes a lo que dice la Biblia es, por ejemplo, el caso en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, del verso 26 en adelante, habla de cuando Pablo está preso, ¿verdad? Y entonces, de momento tiembla aquel lugar donde él está preso, lo llevaron preso por la cuestión de la predicación del Evangelio y cosas así. Entonces, cuando está en la cárcel, de momento hay un terremoto, las cadenas se rompen a él y a los demás presos. El carcelero, la ley era que si al carcelero se le escapaban los presos, lo mataban a él. El carcelero, cuando ve que se abren las puertas de toda la cárcel y se rompen las cadenas, él creía que se habían ido los presos y se iba a matar con una espada para matarse. Y Pablo le dice, no lo haga, no, estamos aquí, no se ha ido nadie. Y entonces hay una promesa de parte del Señor para el carcelero de Filipos. Vamos a leer eso, vamos a leerlo para que no... 26 en adelante. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y se salvó él y su casa. Entonces tú ves que a veces las personas dicen, yo tengo una promesa del Señor, que si yo creo en el Señor, lo están haciendo posicional como la enfermedad. Si yo creo en el Señor, toda la gente de mi casa va a ser salva. Y yo me cobijo en esa promesa. Hay que orar intensamente. Yo soy, en parte, mi salvación tuvo que ver mucho con la oración de esa mujer que está ahí, que mientras yo estaba en la bohemia de la vida, ella estaba orando, intercediendo por mí. No deje de orar por sus seres queridos, la oración es poderosa. Pero, esa promesa de creer en el Señor y serás salvo tú y tu casa fue dada al carcelero de Filipos. No hagas de algo que se le dice a una persona en la Biblia como si te lo hubieran dicho a ti, porque esa no fue la realidad. Los cristianos tenemos familia que no se han convertido y muchos de ellos nunca se van a convertir porque no son almas de salvación. Y yo puedo repetir la promesa del carcelero de Filipos, pero a la larga Dios siempre salvará a quien Él quiera. Tengo un ejemplo de eso, de uno aplicarse las cosas equivocadamente. Leí un libro hace un montón de años que se llamaba, el autor era Mel Tari, como un viento recio, que se llamaba el libro. Y ocurrió en Indonesia eso. Y dice que había unos jóvenes cristianos que estaban predicando por los campos
y llegaron a un río que estaba como crecido así, no podían cruzar. Y uno de ellos dijo, yo leí en la Biblia que el Señor le invitó a Pedro a caminar sobre las aguas y Pedro caminó sobre las aguas. Yo tengo fe de que el Señor puede hacer lo mismo conmigo y yo voy a tirarme a cruzar. Porque yo creo que Dios es poderoso para hacer que yo pueda caminar sobre las aguas. Y estaba diciendo la verdad. Si Dios te dice a ti que camines sobre el agua, puedes ir a pie hasta la isla de Caja Muerto allá y no te vas a hundir. Pero Dios te lo tiene que decir a ti. Y ese muchachito se tiró en la historia, se tiró al agua y se ahogó, como se supone que se ahogue a alguien, porque el agua es bien blandita para caminar sobre ella. A menos que Dios te lo diga. Así es que uno ora intensamente por sus seres queridos y Dios responde muchas de esas oraciones. Pero no entres en frustración porque tú tengas familia que nunca venga al Señor. Se murió tu papá, tu mamá y tú le hablaste y eso y nunca recibió el Señor, se hablaba de ti, no quería que viniera a la iglesia. Y tú dices, ¿pero qué pasó con la promesa? Es que esa promesa del salvo y todo y tu casa fue para el carcelero de Filipo y tú no eres el carcelero de Filipo. Si Dios tú oras y Dios te habla, que sea Dios, que no sean las emociones, y Dios te dije, será salvo tú y tu casa, tú puedes estar seguro que se va a convertir hasta el perro de tu casa. O sea, si Dios te lo dice, se tiene que cumplir. Pero no asumas que porque Dios se lo dijo a otro en la Biblia, tú te puedes aplicar eso como si te lo hubiera dicho a ti. Porque yo puedo estar leyendo la Biblia y uno de los profetas, y te estoy enviando para que seas profeta a las naciones. Digo, Dios me está hablando. Dios me está hablando, mira, yo voy a ser profeta a las naciones. Porque aquí lo dice, yo estaba leyendo y Dios me habló. Pero eso se lo dijo a lo mejor a Jeremías o a Ezequiel. No es una mala manera de leer la Biblia, pero estamos haciendo ese tipo de cosas y no nos damos cuenta que estamos interpretando mal. Cuando Dios decreta las cosas, siempre se dan. Por eso la oración intensa, como estamos aquí orando los lunes, intensamente por un despertar espiritual, un avivamiento, ¿verdad? Y no estamos hablando de lo que culturalmente se le llama avivamiento en este país, ¿verdad? Se llama iglesia de avivamiento, la iglesia que tiene una expresión bien ruidosa y de esto, o que hablan lenguas y cosas por el estilo. Yo estoy convencido que, mira, si las iglesias de avivamiento que hay en Puerto Rico estuvieran en avivamiento, en Puerto Rico, una iglesia nada más que entre en avivamiento como al principio, como al principio, cambia el país. Si la iglesia de avivamiento estuviera en avivamiento, habría 75-80% menos de crímenes, 75-80% menos de divorcio, un gobierno muchísimo más limpio y menos corrupto que lo que hemos tenido a través de la historia. Habrían 80%, 90% menos de divorcio, habían 80-90% menos de droga, 80%. Si hubiera un avivamiento, eso es lo que ha pasado en otros lugares. El avivamiento genuino cambia la historia de ciudades y naciones completas. Lo que pasa que llegamos al momento que nos dejamos engañar por la cultura religiosa y le llamamos a las cosas que no son como si fuesen, pero de la manera equivocada. Y por ejemplo, nosotros aquí los lunes empezamos a las 8:15 empezamos el ciclo de oración, donde empezamos a orar en voz alta y eso, pero de 7 a 8:45 aquí hay un silencio porque los que estamos aquí estamos concentrados en esa búsqueda interna y presentándonos delante del Señor. No hay ruido. Después a veces celebramos, a veces hemos dado vueltas por ahí por la iglesia, hemos hecho ruido, aplaudimos, gritamos. En los momentos que eso no tenemos problemas con eso. Pero no vemos, la Biblia también habla de callar delante de Dios y esperar en Dios. Y nosotros hemos entendido que el avivamiento va a venir por la fe de esperar en Dios, que no necesitamos ayuda humana. Alaba. Yo imagino que si llega alguien de los del avivamiento cultural y entra a esta iglesia y ve hace 100 y pico, 200 personas así. Dice, pero qué iglesia muerta esta. Estos bautistas están más muertos que nada. Esta gente necesita avivamiento. Déjame hacerme cargo del avivamiento aquí. Alábalo, que Él vive, alábalo.
y toda la unción se va. Porque un farsante ha venido a tratar de provocar el avivamiento. ¿Y por qué le llamo farsante? Porque el avivamiento no tiene nada que ver con que tú lo pujes. Es una obra de gracia del Espíritu Santo. Y no, la gritería no trae avivamiento. Avivamiento es una visitación obvia de Dios, que nadie tiene que decir que Dios llegó, porque todo el mundo lo sabe. Hay una convicción de pecado sobrenatural. Los líderes nos arrastramos por el suelo pidiendo perdón, porque de momento pasa como cuando Isaías entró al templo, cuando Dios se acerca, se ve toda la porquería que tenemos adentro. Vemos una pasión por el... No hay que estar, hermano, invite a alguien. La gente no puede callar de hablar del Señor y la gente se convierte todos los días por montones porque el Espíritu Santo está haciendo ahí avivamiento. Hay una unidad, se acabaron las peleas, las discusiones, todas las iglesias, todas las divisiones. Eso porque el Espíritu nos une y nos hace como pasó al principio. Hay desprendimiento, no hay que estar media hora hablando, hermano, porque las cosas están malas y verdad, las ofrendas están bajitas, hermano. No. Cuando hay avivamiento como al principio, está bueno ya, hermano, porque está trayendo demasiado. Todo eso fue lo que produjo el avivamiento. Milagros, señales, maravillas. No tenemos que estar creando un ambiente acá, fundado en las emociones, llamándole avivamiento a eso. No queremos eso. Usted está invitado a visitarnos, pero si encuentra una iglesia callada, que está ahí metida con Dios, por favor no nos avive. Deje que Dios lo haga. No nos venga a avivar. Deje que Dios lo haga. Estamos orando porque Dios lo haga. Y si lo tenemos que tirar al piso, tenemos que gritar, que Dios lo haga. Dios es soberano, que haga lo que Él quiera con nosotros, pero que sea Dios. Bueno, cuando Dios decreta las cosas suceden. Algunas etapas de la sabiduría, de la fe con entendimiento. Para que usted tenga la fe con entendimiento, además de llevarla por la palabra, usted tiene que conocer los atributos de Dios. Cada vez que vamos a orar aquí por los enfermos, decimos, Cristo tiene poder para sanar. Eso es una verdad. ¿Es una verdad eso? No estoy diciendo que Cristo tiene que sanar cuando yo digo, pero sí basamos la oración en que estamos convencidos que Cristo tiene poder para sanar. Es cuestión que Él diga la palabra. La oración es para que Él diga esa palabra. No para que la diga yo, para que la diga Él. Tiene que usted estar convencido del profundo amor de Dios. Cuando las cosas se dan y cuando las cosas no se dan. Dios está a su favor, Dios nos ama. Proyecte su oración desde un punto de agradecimiento para empezar por la salvación del alma, que es mucho más de lo que nos merecemos. Conozca quién es Dios, conozca la santidad de Dios, atributos de Dios. Muchas veces nuestros pecados hacen separación y Dios retiene su mano porque la manera en que estamos viviendo a Él no le agrada y no le gusta. Y lo manifiesta con la disciplina de la negativa. Eso es una disciplina. Eres rebelde y no te voy a dar lo que tú quieres por rebelde. Como hizo con el pueblo de Israel. Hay que conocer que Dios al que ama disciplina, como dice la Biblia. Tiene que conocer usted sus caminos, conocer que esto que está aquí, que se llama la palabra de Dios, no es un juego. No es una clase de matemática o de ciencia o de inglés o de historia. Es la palabra de Dios. La iglesia tiene que honrar esa palabra. Es lo que estamos tratando de hacer hoy. Estamos tratando de que esta iglesia funde sus actitudes, sus convicciones en la palabra de Dios. No vamos a buscar revelaciones a profetas de este tiempo, autoproclamados profetas y apóstoles, que están confundiendo a la gente por ahí. Buscamos la enseñanza en la Escritura, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay otra fe que no he hablado de ella, es la fe salvadora. La fe salvadora, que muchos dicen
que es el hombre el que escoge a Dios, en esta iglesia tenemos, ¿por qué no creemos eso? Primero porque la Biblia dice que Dios es el que escoge, lo dice claramente. Lo vamos a leer ahora, pero está en muchos lugares. Segundo, porque todos creemos que la paga del pecado es la muerte. Todo el mundo, aún los arminianos, creen eso. Creen que una persona, por causa del pecado, muere espiritualmente. Y la raza humana está muerta espiritualmente por causa del pecado. Todo el mundo, hasta que Cristo viene al corazón, por supuesto. Entonces, es una contradicción decir que uno está muerto, pero al mismo tiempo está vivo. Que el espíritu de uno está muerto, pero entiende los misterios de Dios, uno con su intelecto y con su corazón, y entonces tú oyes los testimonios de la gente, y mire, yo estaba perdido en el licor y en los vicios, y de borrachera, y de esto, y de momento yo dije, basta ya de esto, yo tengo que enderezar mi vida. Y ese día fui a una iglesia y dije, hoy yo termino con la borrachera y esto, y beber. Aplauso, gloria al fulano. Si es Pereira, gloria a Pereira. Pero la Biblia dice que no es así. La Biblia dice que de la única manera que tú entiendes es que el Espíritu te revive el corazón e intervenga en tu vida, porque te elige y te toca y te conmueve y te hace entender lo que no entendías. Y si ahora tienes temor de Dios y antes no lo entendías, es porque el Espíritu produjo temor de Dios. Y si antes no entendías la palabra y ahora de momento la estás entendiendo, es porque el Espíritu está obrando en tu mente. Y si antes no te importaban las cosas del Señor, ahora te importan, es que el Espíritu cambió tu corazón. De tal manera que, como dice la Escritura, la gloria es para Dios. ¿Cómo describe el proceso de la salvación Romanos? Y con esto terminamos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Para empezar, está discriminando ahí. Está diciendo que esto es para los que son llamados conforme a su propósito. No es para todo el mundo. No dice para la raza humana, dice no, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, a esos, los predestinó, a esos, para que fuesen hechos conforme a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, o sea, a los que predestinó antes de tiempo, antes de tú conocerle, Él te conocía, antes de tú conocer, Él te estaba, Él sabía que tú eras de los de Él, Él fue el que te escogió para que tú fueras de Él. A estos también llamó. ¿A quiénes llamó? A los que predestinó. No lo dice ahí. Versículo 30. Y a los que predestinó, a esos llamó. Entonces, la salvación es un regalo de Dios. Vete, como he dicho otras veces, consigue tu muerto y va, le haces un chiste a ver si se ríe. Le haces cosquilla en los pies a ver si le da cosquilla. Lo pincha como un alfiler a ver si grita. No, porque está muerto. Y el ser humano, el hombre natural, dice la Biblia en 1 Corintios, no percibe las cosas del Espíritu porque para él son las locuras y no las puede entender. El hombre natural no es que no quiere, es que no puede entender las cosas de Dios. Con 8 doctorados y 7 premios Nobel, no puede entenderlo. Y la persona que nunca fue a la escuela, que es tocada por el Señor, ese la entiende. Y el que tiene 7 doctorados y 4 premios Nobel, no la entiende, porque es un regalo de Dios. Las cosas espirituales no se pueden discernir en la carne. Esta es una iglesia de teología reformada, eso es lo que creemos. No nos gloriamos en la salvación, no nos gloriamos en que la gente que se convierta, porque el pastor Pereira, y yo me gané tantas almas, yo no me gané un ganado nadie en mi vida, todas las que se han convertido cuando yo predico se las ha ganado el Señor. Porque yo no puedo convencer a nadie de pecado, yo predico, el que la convence es el Espíritu. Y los otros que estaban en ese mismo culto y no se convirtieron, ¿era la misma palabra? ¿Y qué pasó? ¿Por qué habían 30, 20 inconversos y se convirtieron 7 y 10 y 13 no se convirtieron? Porque no eran llamados, no eran escogidos y les resbaló lo que yo dije. Eso da una paz en la predicación del Evangelio. ¿Sabe por qué?
Porque tú no tienes que predicar para que la gente le agrade el oído. Porque como tú no estás ganando concursos de popularidad, tú estás dando un mensaje. Tú no tienes gloria si se convierte en mucho, porque como tú no eres el que los convence, es el Espíritu, la gloria es para Dios. Y no pierdes nada si no se convierte nadie, porque si el Espíritu no lo convenció, pues se suponía que no se convirtiera. Tú predicas en paz. Y siempre dando la gloria a Dios. Si tú estás aquí, yo no sé si tú eres llamado y escogido. El que predica no es el que define eso. Lo define el Espíritu Santo. Yo no sé si tú eres un predestinado. Dios lo sabe. Pero yo tengo que predicar. Y dice la Biblia, ¿cómo han de creer si no hay quien les predique? Yo te predico de que estamos perdidos, tú estás perdido, todos estamos separados de Dios por causa del pecado. Y la única manera de romper la maldición de la condenación es que Cristo venga a tu corazón. Que tú le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Yo predico, pero yo no soy el Espíritu para que tu corazón entienda. Pero tengo que invitarte a que si has entendido que necesitas y Dios te pone el anhelo, el deseo de entregarle el corazón, que tú levantes tu mano en este momento, diga, pastor, yo quiero empezar una nueva vida con Cristo y aquí le doy mi corazón al Señor. Lo invito a venir a mi vida. Yo quiero estar con Él.